Los niños hoy se quedan y van a compartir el devocional con nosotros, porque hoy el tema del devocional es justamente los niños, la iglesia y los niños. Yo digo, qué bueno que es celebrar el Día del Niño. Como siempre hay personas que dicen que bueno, es un día comercial, esto fue creado por el capitalismo para que se hayan más ventas, pero es lindo que un día centremos nuestra mirada, por lo menos un día en el año, centremos la mirada en los niños. Y que específicamente hablemos de los niños y que específicamente nos fijemos en nuestros niños. Y que nos hagamos algunas preguntas, ¿no? ¿Qué estamos haciendo por los niños? Como iglesia, ¿cómo vemos a los niños? ¿Y cuál es el plan que tenemos para llevar a los niños a Dios? ¿Cómo podemos mejorar la situación de los niños y ayudarlos en esta etapa tan determinante de su vida? La iglesia no puede ver a los niños de la misma forma que lo ve la sociedad. La iglesia tiene que tener otra mirada hacia los niños. Hace un tiempo veía en la televisión una nota que le hacían a un político, y este hombre ponía énfasis en que tenemos que ser una sociedad que prepare a nuestros niños para el futuro. Y siempre cuando hablaba de los niños hablaba del futuro, hablaba del futuro. Y yo digo, está bien, preparemos a los niños para el futuro, pero ¿qué pasa con el presente de los niños? ¿Qué está pasando hoy con los niños? Los niños tienen un presente. Y yo pregunto, ¿cuánto estamos haciendo por el presente de los niños? ¿Cuánto estamos haciendo por lo que el niño está viviendo hoy? ¿Cuánto estamos haciendo por lo que el niño vive hoy en su casa, en su escuela? Lo que el niño está viviendo en la calle, lo que el niño está viviendo con sus amigos, lo que el niño está viviendo cuando agarra el teléfono celular y tiene unos jueguitos o tiene unos videos para ver. Hace un tiempo había ido a visitar a una familia en un asentamiento de la periferia de la ciudad, y conversando con la señora que había ido a visitar, me decía, ayer a las 3 de la tarde, en la placita estaba lleno de niños jugando y hubo un tiroteo. Y los niños no sabían para dónde escaparse, para dónde correr. Y me comentaba esto, y dice, fue a las 3 de la tarde. No fue de noche, no fue de madrugada, fue a las 3 de la tarde. Los niños no los podemos ver solamente pensando en el futuro, tenemos que verlos pensando en el hoy. Hoy hay que satisfacer las necesidades de los niños, hoy tenemos que hacerlos felices, hoy hay que alimentarlos, hoy hay que sacarle los temores, hoy hay que contenerlos emocionalmente. Y hoy, los que somos cristianos, tenemos que bendecir sus vidas. Es hoy que lo tenemos que hacer, no esperar que sean grandes para bendecir su vida. No pensar solo en ese niño o esa niña que dentro de un tiempo se va a convertir en un hombre o una mujer. Tenemos que pensar hoy en ese niño y en esa niña. A veces la visión es, bueno, los niños serán los trabajadores del mañana, serán los empresarios del mañana, serán los profesionales del mañana. A veces los cristianos decimos, serán los que liderarán la iglesia en el mañana, y por eso tenemos que pensar en el futuro. Pero hoy mismo, ¿qué estamos pensando o haciendo por los niños? Hoy por hoy los niños son los más vulnerables de la sociedad. Por eso primero tenemos que pensar en esa niña y en ese niño hoy. Y por supuesto también vamos a educarlos para mañana y vamos a darles un futuro, pero primero tenemos que pensar en el hoy de esos niños. Y cuando hablo del hoy, de ayudar hoy a los niños, y cuando digo que son los más vulnerables de esta sociedad, es porque a los niños nosotros los obligamos a adaptarse a muchas cosas. Los adultos tomamos decisiones, y con nuestras decisiones a los niños los obligamos a adaptarse a las decisiones que tomamos.
Y hoy los obligamos a adaptarse a las miserias de la sociedad. Y cuando hablo de miseria no hablo de pobreza, porque se puede ser pobre y se puede hacer un niño muy feliz, o se puede hacer muy feliz a un niño. Cuando hablo de las miserias, me refiero a que hay niños que tienen que adaptar su vida a vivir en hogares llenos de violencia. Y el niño se tiene que adaptar porque el padre es violento, porque la madre es violenta, porque algún familiar se metió en cosas raras y es violento y tiene que vivir esa violencia. O en el contexto en que vive, en el barrio en que vive, es un barrio violento. Los niños se tienen que adaptar a vivir con padres adictos. La mamá y el papá decidieron eso y no van a cambiar porque tengan un hijo, porque tengan una hija, porque tengan 2 hijos, porque tengan 3 hijos. A mí me gusta. Y es la mentalidad de hoy por hoy. No hay ningún sacrificio que se haga por los hijos. De un día para el otro, mamá o papá tienen un compañero nuevo o una compañera nueva y el niño tiene que adaptarse al compañero nuevo o a la compañera nueva que tiene papá o mamá. Y bueno, tiene que adaptarse. No sé si se le pregunta al niño, ¿querés que haya alguien acá en casa que de repente sea distinto a papá o a mamá? Y el niño tiene que adaptarse. Papá y mamá necesitan un compañero, una compañera. A veces eligieron esto o a veces lo único que consiguieron, y no importa cómo sea. Y está ahora en casa viviendo con nosotros y el niño o la niña se tiene que adaptar a eso. Los niños tienen que adaptarse a vivir en medio de una sociedad que muchas veces es hostil y en lugar de ayudar al niño lo educan para la violencia. Y hay niños que hoy están siendo educados para la violencia. Hay adolescentes que hoy están siendo captados para trabajar para bandas de narcotráfico. Hay niños que están siendo captados para aprender a delinquir. ¿Alguien le pregunta al niño o solamente se lo obliga al niño? Por eso quiero compartir algunos principios que dice la palabra de Dios con respecto a los niños. Y quiero que podamos entender hacia dónde apunta la palabra de Dios cuando hablamos de los niños. Y nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que apuntar a donde apunta la palabra de Dios con respecto a los niños y lo que enseñó Cristo con respecto a los niños. Y me voy a basar en un pasaje bíblico que lo conocemos todos y que lo leímos muchas veces y que quizás cuando llega el Día del Niño o cuando llega alguna presentación de algún niño, lo leemos. Pero no por ser muy conocido, no deja de tener cosas para enseñarnos. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 18, versículo 15. Algunas madres llevaron a sus niños pequeños para que Jesús pusiera su mano sobre sus cabezas y los bendijera. Pero los discípulos comenzaron a reprenderlas para que no los trajeran. Entonces Jesús llamó a los niños y les dijo a sus discípulos: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que la persona que no confía en Dios como lo hace un niño, no podrá entrar en el reino de Dios. Esta situación se dio en el tiempo, por supuesto que Jesús estaba en la tierra, pero en el tiempo en que Jesús era más popular entre la sociedad. Entonces estaba constantemente rodeado de personas y constantemente era demandada la palabra de Jesús. Jesús a esta altura era una persona muy conocida a todos los lugares donde iba. Y en medio de esas multitudes, o en medio de esos tiempos en que se juntaban multitudes para escuchar a Jesús y para recibirlo a Jesús, en ese tiempo de tanta popularidad y de tanta aceptación y de tanta aprobación por parte de la gente es que sucede esto. Jesús se toma un tiempo para recibir niños que eran traídos por su madre. Y lo primero que me gusta de esta situación es cómo llegan esos niños a Jesús. Dice el versículo 15 que los niños fueron llevados por
por sus madres. Los niños fueron llevados por sus madres. Dice que las madres eran las que llevaban a los niños para que Jesús los bendijera. Queridos, las madres y los padres somos los encargados de llevar nuestros hijos a Jesús para que sean bendecidos por el Señor. Las madres y los padres somos los que tenemos esta responsabilidad. Porque cuando nosotros somos los que llevamos a nuestros hijos para ser bendecidos por el Señor, nuestros hijos están viendo nuestro ejemplo y están viendo lo que nosotros hacemos. Nosotros estamos yendo al Señor, nuestros hijos siguen al Señor. Y es muy lindo ver cuando los niños son chicos y están en el culto y están sentados al lado de sus padres y están con su madre, con su padre, y sus padres están atentos en el culto y ellos están de la misma manera sentados allí. Y después cuando son más grandes, por supuesto que ya no se van a sentar con sus padres, pero ellos ya van a haber aprendido lo que es estar en un culto. Saben que a veces los padres y las madres no nos damos cuenta que en la iglesia, sentados en un banco con nuestro niño al lado, con nuestra niña al lado, con nuestro hijo, con nuestra hija, estamos educándolo. Solo con estar sentados en la iglesia, con la hija o con el hijo al lado, nosotros los estamos educando. Y los estamos preparando para las bendiciones que tendrán en el futuro. Estas madres traían a esos niños a Jesús para que Jesús los bendijera. Desde ya tenemos que traer a nuestros hijos a la iglesia. Y nosotros somos responsables de las bendiciones en el futuro de nuestros hijos. Yo creo que de estos niños que fueron bendecidos por el Señor, a los que Jesús les imponía las manos y oraba por ellos, quizás muchos no se dieron cuenta en ese momento lo que estaba pasando. Pero quizás después que Jesús fue crucificado y después que sucedió todo y que vieron que era realmente el Hijo de Dios enviado, seguramente esos niños recordaron ese momento en que habían sido bendecidos por el Señor. Y queridos, qué bueno sería que el Señor pudiera venir y bendecir a cada uno de nuestros hijos, ¿no? Pero seguramente las bendiciones que recibieron esos niños fue muy grande. Padres y madres, tenemos que traer a nuestros hijos, tenemos que venir a la iglesia y tenemos que traer a nuestros hijos, porque cuando nosotros los traemos, estamos preparando bendiciones para el futuro de nuestros hijos. Ahora, ¿en qué consistía esa bendición de Jesús? En ese momento Jesús tomaba a los niños, les ponía la mano sobre su cabeza y oraba por ellos. En Marcos capítulo 10, versículo 16, cuando está narrando este mismo hecho, dice que Jesús los tomaba en sus brazos. O sea que seguramente en ese momento habían bebés también, o niños más chicos. No eran solo niños de 8, 9, 10, 11, 12 años. Seguramente habían niños más chicos. En Mateo capítulo 19, versículo 13, dice que Jesús oraba por ellos. O sea que la bendición también tenía que ver con la oración de Jesús. Ahora, ¿qué diría Jesús en esa oración? ¿Qué le decía al Padre por esos niños? El texto no lo dice, la Biblia no dice que estaba orando Jesús por esos niños, pero seguramente el Señor estaba agradeciendo por ese padre, por esa madre que había traído a su hijo. Seguramente el Señor estaba pidiendo que el Padre los guardara, que los protegiera, que los ayudara a crecer, que bendijera sus vidas en el futuro. Ahora, ¿saben qué? Mientras leía esto y mientras pensaba en todo esto, de que Jesús bendecía a esos niños, recordé que los padres de Jesús también habían llevado a Jesús al templo para que fuera bendecido. Jesús mismo había sido llevado por sus padres al templo para recibir la bendición de Dios.
Y dice que después que el mismo pasaje, después que habla de la bendición que fue a recibir Jesús en el templo, dice en Lucas capítulo 2, versículo 42, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. De la misma manera que Jesús crecía, era lo que Jesús oraba por esos niños, que crecieran en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Y queridos, esta es la misma oración que tenemos que tener nosotros por nuestros niños. La iglesia tiene que orar, no son los padres solamente, la iglesia toda tiene que orar por nuestros niños. Dios puso a la iglesia, hoy no tenemos al Señor que venga y ponga las manos sobre los niños, pero Dios puso a la iglesia para que bendijera a los niños. Por eso la iglesia ora por los niños. Si ustedes vinieran los miércoles, sabrían que el primer tema de oración de todos los miércoles, ¿cuál es? Por nuestra congregación. Y allí ponemos los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos. El primer tema de oración de todos los miércoles es por nuestra congregación. Y dentro de ellos, lo primero que oramos es por los niños. La iglesia tiene la responsabilidad, no solamente los padres, la iglesia tiene la responsabilidad de ayudar a esos niños a crecer en el camino del Señor, de bendecir la vida de esos niños, de orar por ellos cada día. Y Dios quiera que como iglesia nos comprometamos en el crecimiento de nuestros niños. Lo primero entonces que vemos es que los niños fueron llevados por sus madres a Jesús para que los bendijera y para que orara por ellos. Lo otro interesante de este pasaje es lo que sucedió con los discípulos de Jesús. Dice Lucas 18:15, pero los discípulos de Jesús, comenzaron a reprender a las madres para que no trajesen los niños a Jesús. Yo creo que nosotros leemos esto y lo primero que se nos ocurre, qué bestia los discípulos, cómo le van a decir a las madres no traigan a sus hijos a Jesús, cómo le van a decir a las madres no necesitan o no es el momento de que Jesús bendiga a sus hijos. Pero debemos ubicarnos en la sociedad de aquella época. Como dije al principio, era la época de mayor popularidad de Jesús. La gente demandaba a Jesús, la gente quería escuchar de Jesús. En aquella época, los niños no eran la prioridad de la sociedad. En aquella época, lo único que se hacía con el niño era educarlo, enseñarle lo que decía la Biblia y esperar que creciera para que trabajara y para que fuera una persona productiva. Pero no era en sí mismo, los niños en sí mismos no eran algo importante para la sociedad. Y los discípulos de Jesús habían sido criados en esa sociedad y habían recibido esa educación. Y ellos en ese momento veían a los niños como una molestia, como algo que impedía que Jesús fuera a otro lugar a hablarle a otras personas. Y veían como que era mucho más importante que le hablara a otras personas que bendijera la vida de los niños. Pero mi hermana, mi hermano, a los niños, Jesús le dio una importancia preponderante. Y Jesús mismo le dijo a los discípulos que no le impidan a las madres llevar a los hijos a Él. Hace un tiempo, lamentablemente, a veces no entendemos estas cosas. Y lamentablemente, las iglesias a veces nos desviamos de estas cosas. Hace un tiempo una hermana me comentaba que después de algunos años había vuelto a su ciudad natal y había ido a visitar su iglesia de la juventud, de la infancia, de la juventud, y me dice, bueno, estaba llegando el domingo al culto y veo que está llegando también una señora con 3 o 4 niños, y el hermano que estaba recibiendo a las personas en la puerta le dice, el culto para los niños fue ayer sábado. Hoy no es el culto para los niños. Y bueno, un poco el pensamiento como los discípulos.
Los niños ocupan lugares en los bancos que necesitamos para otras personas. Los niños ya tuvieron un culto ayer, hoy es el culto de los adultos. No es el momento de distraer a los hermanos de la iglesia, a los líderes de la iglesia con los niños. Ellos ya tienen su parte. Querido, la iglesia tiene que contener a todos y especialmente a los niños. En el versículo 16 Jesús dice, entonces Jesús llamó a los niños y les dijo a sus discípulos, dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es como los que son como ellos. Jesús le da un lugar trascendental a los niños dentro de su congregación. Nosotros a veces subestimamos la capacidad de atención de los niños. A veces subestimamos su recepción intelectual de lo que pueden recibir de la palabra de Dios. Pero Jesús conocía muy bien y sabía muy bien todo lo que los niños estaban recibiendo en ese momento. Queridos, los niños tienen una percepción especial de las cosas espirituales. Y nosotros tenemos que velar para que los niños tengan siempre su lugar. Y si se puede, un lugar privilegiado en la presencia de Dios en la iglesia. Porque nuestros niños tienen que aprender todo lo que puedan aprender de la palabra de Dios. Porque en la niñez es cuando se resuelven muchas cosas del futuro de la vida. Y lo que nosotros le damos en la niñez, esa persona no se va a olvidar más en el resto de su vida. Y podrá alejarse del Señor y podrá tomar otros caminos en su vida, pero lo que le enseñaste en la niñez nunca se le va a olvidar. Y conocemos casos de personas ya grandes que cuando pasan por un momento muy difícil en su vida, lo primero que hacen, ¿qué es? Buscar una iglesia para volver a buscar a Dios. Tenemos que darle siempre un lugar privilegiado a nuestros niños dentro de la congregación. Otra de las cosas que surgen de este relato, como dice este versículo 16, entonces Jesús llamó a los niños y le dijo a sus discípulos, dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que la persona que no confía en Dios como lo hace un niño, no podrá entrar en el reino de Dios. Y como les dije, los niños tienen una percepción especial de las cosas, de los temas espirituales. Hay una capacidad especial en los niños de confiar en Dios, que se tiene cuando uno es niño, que se tiene cuando uno está en esa edad quizás de inocencia. No son muchos los años en que un niño es niño, o que una persona es niño. Por eso tenemos que aprovechar bien el tiempo en que el niño puede recibir estas cosas. Hace algunos días estaba escuchando un programa de radio en estos que tienen mesas de opinión y en ese programa uno de los que estaba sentado, eran como 5 o 6 personas, y uno de los que estaba hablando decía, bueno, cuando yo era niño me surgió toda la inquietud sobre las cosas de Dios, sobre Jesucristo, por qué ponían cruces y todo ese tipo de cosas. Dice, pero mi mamá y mi papá no entendían mucho de esas cosas y no me dieron mucha atención. Dice, y después ya de grande ya como que me olvidé del tema. Y otro que estaba en la mesa dice, a mí me pasó algo similar. Queridos, en la infancia es un momento donde es más fácil llegar a las cosas de Dios. Cuando somos más grandes, ya es más difícil a veces creer en el Señor. Se debilita la capacidad de creer y de confiar en Dios. Yo siempre doy gracias a Dios por haber nacido en una familia cristiana. Siempre doy gracias a Dios porque mi padre y mi madre me llevaron desde el primer día a la iglesia. Y yo no sé qué hubiera pasado con mi vida. Yo no sé si no hubiera pasado eso, si algún día hubiera seguido el camino de Dios. Aprovechemos los años que tenemos para poner a nuestros hijos en el camino del Señor.
Los que conocimos a Cristo en nuestra niñez somos unos privilegiados, porque pudimos aprovechar el mejor momento de percepción espiritual para crecer en el camino del Señor. Por eso le digo a los padres, cada domingo traigan a sus hijos a la iglesia, aunque estén cansados, levántense igual, traigan a sus hijos, no dejen de traerlos. Cuando ellos ven el sacrificio que hacen ustedes para traerlos, aún cuando quizás hace frío o cuando se acostaron tarde el día anterior o están cansados, ellos están entendiendo también la importancia de estar en la casa de Dios. Y aprovechemos esos años de percepción espiritual que tienen los niños. Después, cuando crecen, decidirán. Ellos después decidirán qué es lo que van a seguir, si van a seguir el camino del Señor o no. Ellos lo van a decidir después, y después no nos vamos a poder meter en las decisiones de ellos. Pero mientras son niños, nosotros tenemos que aprovechar ese tiempo. Hace unos años un expresidente de nuestro país decía, yo respeto al que quiera creer lo que quiera creer. Dice, pero a mí me cuesta mucho creer en Dios. Y seguro, ya era un hombre mayor. Ya de mayor le costaba creer porque ya tenía su cabeza hecha, su mentalidad, sus ideologías. Entonces ya le costaba creer en Dios. Y esto pasa con mucha gente. Hay gente que le gustaría creer en Dios, pero no tiene la capacidad de poder creer en Dios. Por eso dejen a los niños que se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que la persona que no confía en Dios como lo hace un niño, no podrá entrar en el reino de Dios. En otro pasaje Jesús también habla de la percepción espiritual que tenemos cuando somos niños. Dice en Mateo capítulo 11, versículo 25, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Hay cosas que los sabios, que los entendidos no pueden entender, no pueden aceptar, más que entender no pueden aceptar, pero que el Señor se las reveló a los niños y que un niño sí las puede entender. La percepción espiritual que se tiene en la niñez es superior a cualquier otra percepción espiritual que se pueda tener en la vida. En otro momento, Jesús dice en Mateo capítulo 21, versículo 16, Jesús les dijo, sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Jesús dice que la alabanza perfecta sale de la boca de los niños y de los bebés. ¿Por qué es perfecta esa alabanza? Quizás porque es más pura, quizás porque es verdadera, quizás porque no tiene dobleces. De la boca de los que maman y de los niños perfeccionaste la alabanza. Niños, ustedes los que pasaron acá adelante son los que cantan mejor. Saben que a Dios la alabanza que más le gusta y la alabanza que más le agrada es la de ustedes. Y miren, cuando yo veo a los bebés, que cuando estamos en el tiempo de alabanza, ustedes no sé si se han dado cuenta, yo me he dado cuenta porque en estos últimos años hemos tenido varios bebés en casa. Por la duda digo a los que no nos conocen que no son todos nuestros, sino que hemos recibido bebés en casa. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero cuando estamos cantando y cuando estamos alabando, el 80 o el 90% de los bebés mueven los brazos. Y eso es una forma de percepción espiritual. Y es una forma en que están entendiendo el momento que están viviendo. Queridos, qué gran responsabilidad que tenemos como iglesia. Una de las más grandes que tenemos como iglesia son nuestros niños. Qué injustos que somos cuando solo los vemos con la visión del futuro. Los tenemos que mirar hoy a los niños. Este es el momento en que tenemos que mirar a nuestros niños. Aprendamos a predicarle la palabra de Dios hoy
A los padres, no falten ningún domingo, estén todos los domingos en la casa del Señor. Lleven a sus niños y a sus adolescentes a todas las actividades de la iglesia. Aprendamos a hacerlos felices hoy. Mirando al futuro, sí, pero hoy tenemos que hacerlos felices. Aprendamos a escucharlos hoy. Mirando al futuro, sí, pero hoy tenemos que escuchar a nuestros hijos. A veces son pequeñas cosas las que plantean y nosotros decimos, pero tenemos que prestarle atención, no podemos dejar de escuchar lo que nos están diciendo, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus dudas. Aprendamos a entender sus necesidades y a entender sus inquietudes hoy. Aprendamos a contenerlos hoy. Aprendamos a bendecir sus vidas hoy. Hace un tiempo un amigo me decía, el hijo tenía en ese momento 8 o 9 años, y me dice, ¿podrás creer que vino el otro día y me dijo que quería ser misionero? Le digo, ¿y qué le dijiste? Que ya se le iba a pasar. Pero ¿cómo vas a decirle eso? A veces pasan esas cosas que no nos damos cuenta de que el Señor está tocando ese corazón, esa vida. Queridos, es el momento hoy de nuestros hijos. No seamos tacaños en abrazos, no seamos tacaños en elogios, no seamos tacaños en mostrarle lo que está bien y mostrarle lo que está mal. No seamos tacaños en el tiempo que le damos a nuestros hijos. Aprendamos a valorar cada logro que tenga la capacidad que tenga. Aprendamos a valorar cada uno de sus logros y aprendamos a afirmarlos. ¿Te equivocaste? Yo soy tu papá, yo soy tu mamá, yo te sigo queriendo a pesar de que te equivocaste. Pero vamos a tratar de no equivocarnos otra vez. Practiquemos la paciencia. Un padre y una madre sin paciencia, tenemos que tener mucha paciencia hacia nuestros hijos. Yo me doy cuenta de todo lo que estoy diciendo, me estoy embretando, pero son todas verdades y es todo lo que nos enseña la palabra de Dios. No restemos importancia a la visión de futuro que tienen nuestros hijos. No restemos importancia a sus deseos con respecto al futuro. Recién les comentaba de este amigo, el deseo de su hijo de ser misionero. No puede ser que un padre le diga, ya se te va a pasar. Aprendamos a darle responsabilidades, no los subestimemos. Los niños ya desde los 2, 3 años nosotros podemos darles responsabilidades, ya entienden. Aprendamos a darles responsabilidades. Y bueno, cuántas cosas más que tienen que ver con este tema, ¿no? Entonces Jesús llamó a los niños y le dijo a sus discípulos, dejen a los niños. Entonces Jesús llamó a los niños y le dijo a sus discípulos, dejen que los niños se acerquen a mí. No se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que la persona que no confía en Dios como lo hace un niño, no podrá entrar en el reino de Dios. Dios quiera que como iglesia le podamos dar el lugar que corresponde, los podamos afirmar, los podamos sostener espiritualmente, como Jesús oró por sus discípulos, Señor, de los que me has dado, que ninguno se pierda. Como iglesia oremos cada día por nuestros niños, que ninguno de nuestros niños se pierda. Que el Señor nos bendiga. Vamos a cantar una canción más y después vamos a pasar a la cena del Señor.